Saludos cordiales compañeros y tutora doctora Claudia Margarita González Fragoso, pertenecientes al módulo de psicogénesis y aprendizaje significativo. Está la actividad 2.1, videopresentación, psicología y pedagogía. Bien, la psicología y la pedagogía son dos disciplinas que se centran en el estudio del comportamiento humano y la educación. La psicología se encarga de investigar y comprender los procesos mentales, el comportamiento humano. También se basa en métodos científicos para estudiar temas como la percepción, la memoria, el aprendizaje, la emoción, el desarrollo humano, entre otros elementos importantes de la psicología. El objetivo principal es entender cómo funciona la mente humana y cómo influye en el comportamiento. Por otro lado, pues vamos a encontrar la pedagogía. Esta se enfoca en la educación y en este proceso tan importante como es el proceso enseñanza-aprendizaje. Esta se ocupa de analizar cómo se produce el aprendizaje en los individuos y cómo se puede mejorar el proceso educativo. La pedagogía pues, se interesa por aspectos como los métodos de enseñanza, la evaluación de aprendizaje, la planificación curricular y la formación de docentes. Ambas disciplinas están estrechamente relacionadas ya que la psicología aporta conocimientos sobre el funcionamiento de la mente y también el comportamiento humano que son muy relevantes obviamente para la pedagogía. A su vez, la pedagogía utiliza los conocimientos de la psicología para diseñar estrategias de enseñanza que sean eficaces y asimismo promueva pues, el desarrollo integral de los estudiantes. Pasamos a la otra diapositiva en donde vamos a ver la formación de la inteligencia y la naturaleza activa. Si bien este desarrollo de la inteligencia también enseña a desarrollar esa inteligencia, pero esto no responde debido a su inexactitud porque esta conlleva al problema de la inteligencia, que es el problema de la pedagogía de la enseñanza, ligado al problema epistemológico de la naturaleza de los conocimientos. ¿Por qué pasa esto? Pues porque la concepción de la inteligencia se deriva de la acción y con la concepción de la inteligencia es conocer un objeto que también deriva de operar sobre él y transformarlo. Por lo tanto, podemos decir que la inteligencia pues es una asimilación de estructuras de transformaciones, de acciones mentales, de estructuras operativas superiores y también son estructuras organizadas, organizadoras de lo real, del acto y en especial del pensamiento. En ese sentido, también la psicología da respuesta a la inteligencia como ese comprender e inventar, comprender en construir estructuras, inventar estructurando, lo real conlleva a unas transformaciones netamente de estructuras, lo cual es un proceso de invención, reinvención, en una copia del conocimiento. Esto nos lleva al desarrollo de las operaciones 2001, en el cual se expone 4 etapas biológicas muy fundamentales de la maduración, en las cuales se encuentra la etapa sensoriomotora, que va de los 0 meses a los 2 años, la etapa preoperacional, que va de los 2 años a los 7 y 8 años, la etapa operacional concreta, que va de 7 u 8 años a los 11, y la última etapa que nos plantea el autor es la etapa operacional formal, que va de los 11 o 12 años en adelante. Obviamente todas esas etapas pues responden a un sistema operativo que se quema o se madura. Cada una de ellas pues va desarrollando la inteligencia, pero recordemos que el desarrollo de la inteligencia siempre parte de unos estados o unas estructuras de estados. Como producto pues, de una organización estructural del conocimiento, lo que a partir de figurativos como son los instrumentos del conocimiento, las percepciones de las limitaciones, las imágenes mentales, que éstas se van transformando. Podemos decir también que en este desarrollo de las operaciones que nos plantea Piaget, plantea unos nuevos estados. Pero si hablamos sobre la etapa del desarrollo, pues debemos entender que primero entender qué es la infancia. Bueno, aquí podemos decir que en la infancia, en este orden de ideas, pues se puede entender como esa etapa biológica de adaptación y equilibrio progresivo del medio físico y social, que consiste en encontrar el equilibrio pues, mediante una serie de ejercicios, de conductas de actividades estructuradas y continuas y la pues, continuación de estados entre sujeto y objeto. Esto está definido por Clark Conner, entre los otros la inteligencia infantil. Entonces podemos entender cómo esta adaptación por excelencia logra ese equilibrio entre la asimilación continua de las cosas a la propia actividad y a la acomodación de sus esquemas asimiladores.
llegando posiblemente a un plano de la inteligencia práctica, que es propiamente la reducción, deducción y experiencia. Esto caracteriza la razón, pero como decíamos que la infancia es esa adaptación y equilibrio de los medios físicos y sociales en cuanto a los medios físicos obviamente. Este tema es bien interesante porque podemos decir que a través del juego, recordemos pues que el juego es un ejercicio preoperatorio que es útil, que es necesario en el desarrollo físico del organismo de su origen sensorio-motor. El juego es una asimilación de lo real, alto, por lo tanto, presenta dos formas en el ejercicio psicomotor, y es la asimilación de lo real en cuanto al medio social, y otros describen que los niños pues, somos seres sociales nativos que evolucionan del egocentrismo, pasando del yo mismo, en mi reflejo de los demás, a la comprensión de su personalidad, fundada la organización disciplinar. Aparte de un grupo, cuando te pase visto estos dos medios desde la educación en cuanto a lo físico, debemos comprender que el juego no debe entenderse como esa simple palanca de aprendizaje, porque nos quedaríamos cortos siempre. Y cuando no exista esa conexión de estructuras y solo se trataría de objetos aislados en cuanto a lo social, pues se fortalece el medio físico, el medio pedagógico, el medio educativo y otros estándares prácticos del aprendizaje, en especial en un aprendizaje social, en donde el alumno puede demostrar mayor libertad para trabajar entre ellos y colaborar en la búsqueda intelectual. Continuando hablando de los medios, pues se puede deducir un poco más en la profundidad del egocentrismo, que se entiende como ese reflejo de los niños pequeños, debido a que en grupos sociales les gusta estar con los demás, pero pues la verdad es que cada uno juega de manera individual, tiene sus propias reglas y en conclusión, todos ganan demostrando su individualidad. Es un interés como de grupo, el principio de concentrismo en los procesos sociales, pues que se llevan a la escuela, se entiende dos puntos de partida, dos puntos de vista. La autoridad del adulto es una de esas, y la cooperación de los niños entre sí. Entre la autoridad del adulto se ve como esa mezcla de adultos y niños con valores de amor y miedo que supuestamente llevan al respeto un cierto como un comportamiento donde el niño acepta las afirmaciones del adulto y consolida más el egocentrismo. Cree en todas estas asignaciones e ideas individuales y existe una sumisión intelectual al hablar sobre la cooperación entre niños como una disciplina fundada desde el interior y con una autonomía de la conciencia personal que permite conducir a que la reflexión, la discusión, a la crítica, la cooperación, el intercambio de ideas crea real un ejercicio de principios de conducta en este niño con una moral de acción de trabajo activo, una inteligencia propicia a la justicia, a la igualdad, a la solidaridad. Pero el propósito pues, de esto no es irnos a uno de esos dos extremos, sino lograr un equilibrio entre la autoridad y la cooperación. Pues también debemos tocar como medio la experiencia, porque recordemos que la experiencia se da como una experiencia física, como una experiencia lógica, matemática, ambas operan otros sobre los objetos, pero la experiencia física permite al estudiante, a este niño, a descubrir propiedades y a la experiencia lógica matemática. Esto le permite deducir proporcionalidades muy interesantes a partir de la experiencia y como tal no desarrolla la inteligencia, no es suficiente, necesita de otros medios o de otros demás medios. Pero ¿cuál es el valor agregado psicológico intelectual? Recordemos que el trabajo obligado pues es una anomalía antipsicopatológica. Se tiene el trabajo obligado versus el trabajo personal o motivado, que no dicen trabajo obligado. Es una reproducción de lo más frecuente, que se requiere pues una estructura mental idéntica al adulto. Se presenta a un niño en actividad y queremos pues que responda como adulto y no como un niño. El niño ahora sin ningún motivo, sin ningún interés, sin ninguna necesidad, crean conocimientos dispares o aislados. Realmente no existe una reinvención o reestructuración del conocimiento en cuanto al trabajo personal, pero sí existe una reestructuración del conocimiento duradero. El niño obra como un adulto, pero con una mentalidad de una estructura de acuerdo a su etapa de desarrollo biológico, como lo vimos en las diapositivas pasadas. Y esta es regida en el interés o en la necesidad en cuanto al desarrollo intelectual. El éxito de estos métodos de educación se da a un punto medio donde parte se interese por la maduración estructural y otra parte se interese por la influencia de las experiencias de lo social, de lo físico, como los medios pues, que se incluyen en el conocimiento de los niños. Por lo tanto,
No se puede determinar de una manera rigurosa, absoluta, pues las etapas pedagógicas debido a unas causalidades de los niños como la edad, el contenido de los pensamientos y la diversidad, que en la evolución mental diversidad en el papel pues juegan intereses, juegan las necesidades y por supuesto juega el contexto. Es muy importante el contexto, la vida social de los niños. Lo cierto aquí es que la palabra pues ya no es suficiente para transmitir una lógica. En conclusión, podemos decir que con la revisión de sus referentes nos permite pues comprender el error que se cometió y sigue cometiendo debido a la aplicación de la enseñanza tradicional, aunque muchos no lo aceptan hacerlo. La educación sí realmente necesita un cambio estructural desde la pedagogía, desde la psicología, entendiendo esa similitud o esa congruencia que hay entre los dos. Y esto importante no se trata de hacerlo, pero lamentablemente se cae y absorben el sistema de seguir simplemente transmitiendo contenidos, lo que lleva a analizar y reflexionar realmente sobre esa investigación previa de qué debemos hacer sobre el contexto de nuestros niños, sobre el tipo de niños que vamos a tener, que vamos a abordar en el aula, para asimismo hacer ciertas modificaciones de nuestros planes de aula y llegar a tomar decisiones asertivas que conlleven a una formación integral, una formación reestructurada del conocimiento para nuestros pequeños. Finalmente, pues se presentan los referentes bibliográficos del capítulo 2, capítulo 10. Muchas gracias.